Bueno, sean bienvenidos todos y todas. Somos más compañeras, ¿verdad? Pero tenemos compañeros y eso es algo bueno. Mi nombre es Junian Sora. Soy trabajadora social también de esta universidad, de la Universidad del Salvador, y tengo una maestría en métodos y técnicas de investigación. Perdón, no, mi maestría no es en eso, esa es la que voy a estudiar, perdón. Mi maestría es intervención social y comunitaria. Es un gusto para mí estar con ustedes en este inicio de ciclo, ¿verdad? Y poder pues compartir estos 4 meses y medio casi que son de la materia. Estoy a la disposición, ¿verdad? Cuando ustedes necesiten algo, de verdad me alegra que hayan hecho las gestiones, ¿verdad? Para poder acomodar sus horarios, porque les comentaba a los compañeros con los que nos conectamos el día jueves, que es importante, ¿verdad? Que ustedes lleven sus materias en el orden que corresponde y que siempre busquen ustedes las maneras de poder solucionar. A veces difícilmente desde la parte de la coordinación, tiene un montón de cosas que hacer, son un montón de estudiantes, no logran visualizar las problemáticas que se dan a veces en los horarios, pero es importante que como estudiantes ustedes se organicen, se comuniquen y que gestionen, ¿verdad? Y justamente nuestra carrera, que tiene mucho que ver con la parte de la gestión, es importante que nosotros también lo hagamos por nosotros. Entonces, para comenzar, así hablando un poquito de la materia, ¿verdad? Eh, para llevar esta materia, ustedes ya tienen que haber cursado y aprobado filosofía y sociología. Así que partimos de que ya hay un conocimiento previo en ustedes ya conocen, ustedes ya saben algo, ¿verdad? No es que aquí el conocimiento viene tanto de lo que yo pueda brindarles a ustedes como de lo que ustedes ya conocen. Así que si en algún momento ustedes quieren compartir y brindar el micrófono está abierto. Hola, hola, Henry. Hola, buenos días, licenciada. Comentarle que en mi caso yo soy estudiante de la licenciatura en Historia. Ok. Ajá, y que tenemos como optativa esta asignatura. Ok, Así que en mi caso no soy de de la trabajo carrera de social. trabajo Bueno, social, pero somos de la misma escuela. sí, de la misma escuela, muy bien. Vale, pero entonces ahí van a ver ejemplos cuando, o sea, voy a tratar de hacer algunas modificaciones porque todo está planteado para trabajo social, así que, pero siempre se aprende. Todo lo que podamos ver acá de alguna manera le puede apoyar a usted también. Bien, comentarles también, ¿verdad? Que esta materia es un prerequisito, ¿verdad? Para la investigación cualitativa, así que vamos a echarle ganas. De las cuestiones más importantes quizás que a ustedes les puede interesar, bueno, la epistemología, ¿verdad? Como parte de comprender cómo se forma el conocimiento, qué es el conocimiento, vamos a tener algunos objetivos generales para la materia, ¿verdad? Que es justamente analizar los fundamentos del epistemológico de las ciencias sociales, ¿verdad? Cómo aprendemos en las ciencias sociales, cómo se construye el conocimiento en las ciencias sociales, comprender los supuestos básicos de la epistemología, como una lógica de producción del conocimiento, identificar y caracterizar los principales paradigmas teóricos metodológicos de las ciencias sociales como objetivos generales y en los objetivos específicos, ¿verdad? Definir la naturaleza particular de las ciencias sociales, su objeto de estudio y los métodos, así como que seamos capaces como de comprender y de aplicar la sustentación científica del trabajo social y también analizar y articular la naturaleza del trabajo social con la base teórica que lo sustenta. O sea, aquí no es solo el trabajo social y es trabajar con la gente, hay una teoría que sustenta nuestro trabajo. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Pues parte de eso vamos a ir aprendiendo en la cátedra. Luego los contenidos, vamos a desarrollar 4 unidades, comentarles que esta materia sí es bastante teórica, así que ahí van a disculpar, a veces también el tema de la virtualidad a veces complica un poquito la cuestión participativa en el sentido de poder trabajar en grupos, sin embargo vamos a hacer el intento, ¿verdad? Para que no sea solo venir y escuchar y que se vayan a dormir ahí.
Entonces, y lo más importante en esta parte, ¿verdad? Es que comprendan también, vamos a tener 3 evaluaciones parciales que tienen una ponderación de 20% cada una. Va a ser el 60% de su nota y vamos a tener 3 laboratorios. Estos laboratorios, 2 van a tener un porcentaje de 15% y uno el 10%. Y eso va a ser el total de sus notas. El programa de estudio se los voy a enviar esta semana para que ustedes lo tengan también. Es importante que vayan guardando los programas porque en algún momento esto les sirve para, a veces incluso para trámites en el extranjero, que ustedes quieran validar sus títulos, pues tener el programa les ayuda. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto al programa o alguien quisiera que profundizara más. ¿O hay claridad? ¿Todo claro? Sí, todo claro, Oli. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar a grabar. Si alguna vez se me olvida, por favor, recuérdenme que grabe la clase. Ok. Bien, vamos a iniciar esta mañana hablando justamente de... ¿Me avisan si pueden ver la presentación? Sí se ve, licenciada. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, vamos a comenzar hablando esta mañana sobre el conocimiento, sus formas y su naturaleza. Y para comenzar, bueno, los objetivos de aprendizaje de la clase de esta temática, ¿verdad? Uno es definir el concepto de conocimiento y cuáles son los componentes fundamentales del conocimiento. Identificar y diferenciar las principales formas de conocimiento, no todo el conocimiento es igual. Comprender la importancia del conocimiento en nuestra práctica profesional y también vamos a reflexionar cómo se construye y cómo se valida el conocimiento en los contextos sociales, que son los que nos interesan a nosotros. Y para comenzar, quisiera que alguien me dijera o algunos me compartieran qué conocen o qué creen que es el conocimiento. ¿Qué será el conocimiento? ¿Son los aprendizajes? Muy bien, los aprendizajes, ¿qué más? La información que tiene cada uno. La información que tiene cada uno, muy bien. Gracias, compañeros, por sus respuestas. El conocimiento, ¿verdad? Es la comprensión de los hechos, verdades o información obtenida a través, ya sea de la experiencia o la educación. Entonces, es esa la comprensión de los hechos, lo que yo comprendo, lo que yo sé, lo que yo veo, lo que yo interpreto. Por eso el conocimiento implica conciencia, ser consciente, saber que sé y también la otra parte, saber lo que no sé. Y dice, ¿verdad? La familiaridad con algo. Yo sé cuando yo estoy familiarizado con algo, cuando yo estoy en mi día a día, entonces es cuando yo puedo decir conozco. Entonces el conocimiento, ¿verdad? La comprensión de hechos o verdades, de información que se obtiene a través de la experiencia. No solamente el conocimiento viene de estar sentados, en este caso frente a una computadora o de ir a la escuela, no, el conocimiento también viene de la experiencia y por eso vamos a darnos cuenta que hay diferentes tipos de conocimiento y cada tipo de conocimiento es válido o puede ser validado. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves del conocimiento? Bueno, uno, el sujeto que conoce, es decir, la persona, la que busca y adquiere conocimiento. En este caso podríamos ser ustedes como estudiantes, ¿verdad? Son los sujetos que conocen. Como les decía, ya hay una base, ustedes no vienen de cero, ¿verdad? No es que no sepan nada, sino que ya hay una base sobre la que se sigue construyendo el conocimiento. Ya conocen, ya escucharon algunos términos, ya partimos de una base. Y tenemos el objeto de conocimiento. En este caso sería aquello sobre lo que se conoce. ¿De qué conocemos? Sobre la realidad social. Día a día,
tenemos conocimiento de la política, de la economía, de las situaciones particulares en las que nos desenvolvemos. Hay un conocimiento de las personas y de los problemas sociales. Entonces, este es el objeto de conocimiento. El proceso del conocimiento es la forma en que se relaciona el sujeto que conoce con el objeto de conocimiento. Y para ello, para obtener esta información, hay que realizar la observación, el análisis y la reflexión. Y trabajo social es una profesión basada en el conocimiento. No podemos intervenir si no comprendemos las realidades de las personas. Si yo asumo desde lo que yo sé, desde mi realidad, de lo que yo vivo, asumo que así es en la vida de las personas, de las comunidades o de los grupos que atendemos, entonces no estamos realizando una intervención adecuada. Por eso, ¿verdad? El trabajo social para nosotros como profesionales de las ciencias sociales es importante conocer. ¿Y cómo llegamos a ese conocimiento? Bueno, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Veamos, esa pregunta es interesante. Y ahí, ¿verdad? Si el pensamiento nace del conocimiento, los pensamientos no serán también conocimientos. Pregunto, ¿será? Vamos a averiguarlo. Bueno, primero tenemos, ¿verdad?, los tipos de conocimiento. ¿Cómo sé lo que sé? Tenemos el conocimiento subjetivo. Este conocimiento está basado en la experiencia, que es lo que yo, en los sentimientos y en las opiniones. En ese sentido, ¿verdad? Es válido para mí como persona, qué es lo que yo siento, cuál es mi opinión, es válido para mí, pero es difícil de generalizar. En ese sentido, un trabajador social que creció en una comunidad de bajos recursos tiene una comprensión subjetiva y profunda sobre las dificultades de la vida con bajos recursos, basada en su propia vivencia. Pero aún así, aunque vivamos en una situación de dificultades económicas o con bajos recursos, no es igual para todos. O sea, porque puede ser que para mí el bajo recurso haya sido que me ha costado, no he tenido recursos para movilizarme, para ir a estudiar, pero puede ser que para otra persona que ha estado en una similar situación, la cuestión de los bajos recursos le haya pedido una alimentación balanceada. Entonces, a pesar de que estamos en un mismo contexto, no son las situaciones iguales. Entonces, el conocimiento subjetivo tiene que ver con lo que yo sé desde mi propia experiencia, desde mi propia opinión, lo personal. Eso es lo subjetivo. Entonces, ¿qué es lo objetivo? El conocimiento objetivo busca ser imparcial. Puede ser verificable y es independiente de las creencias personales. Este conocimiento objetivo es el ideal de las ciencias. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, los datos estadísticos sobre la tasa de desempleo. Entonces, ¿por qué es conocimiento objetivo? Porque es más fácil es generalizable. Entonces, yo puedo decir que tanto por ciento de la población se encuentra en una situación de subempleo o de desempleo. Entonces, ya hablo de una porción, ya puedo generalizar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha realizado una investigación, porque se han realizado encuestas, diferentes técnicas para recoger la información. Entonces ya no parto de lo que yo pienso, yo veo, y yo digo, no, en mi comunidad toda la gente está sin trabajo. Probablemente esa es mi percepción subjetiva de la situación, pero el conocimiento objetivo ya tiene una base científica, ¿verdad? Ya es el ideal de la ciencia, ya se ha recogido a través de otros procesos. En ese sentido, cuando ya hay conocimiento objetivo, ¿verdad?, pueden ser verificados por cualquiera, ya cualquier persona va y puede verificar. Y este tipo de estudios también, al final, tienen que ver en la parte de la intervención porque ya son más certeras. Ya con información que es posible generalizar, ya una intervención ya es, entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos esta cantidad de personas sin trabajo, este porcentaje, ¿qué hay que hacer? Entonces, la intervención ya es más certera. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá?
No, Lick. Ok, gracias. Bien. En el trabajo social, la tensión entre la subjetividad y la objetividad es constante, es decir, lo que yo siento, lo que yo pienso contra los conocimientos reales. Ahí nosotros como profesionales necesitamos escuchar las historias de las personas, necesitamos que la gente nos diga qué es lo que está pasando, cuál es su situación. Esa es la vivencia personal de cada familia, de cada persona. Eso es subjetivo, pero también hay que basar nuestras intervenciones en la evidencia, o sea, en lo objetivo. Y ahí viene esa cuestión del conocimiento, lo que las familias saben. Como les mencionaba al principio, todos los casos van a ser diferentes. A pesar de que tengamos una misma situación de la cual se parte, todas las situaciones son diferentes y ahí viene la parte subjetiva. Pero también necesitamos que haya evidencia, que haya un conocimiento objetivo sobre la situación o cómo abordarla para poder realmente que nuestra intervención sea eficiente. Ahora, las formas de conocimiento. Las formas de conocimiento son las herramientas que tenemos para comprender el mundo. Y tenemos primero, ¿verdad?, el conocimiento empírico y sensorial. Este conocimiento es adquirido a través de la experiencia directa y de los sentidos, y es la forma más básica de conocimiento. ¿Cómo obtenemos este conocimiento? Bien, por ejemplo, ¿verdad?, una trabajadora social observa el estado de una vivienda precaria, ¿verdad? Hay humedad, falta de servicios básicos, o escucha el testimonio de una persona afectada por la violencia. Entonces, a través de los sentidos, de servicios básicos. Entonces, ¿qué nos dice el conocimiento que tenemos al respecto? No tiene servicios básicos, entonces tiene una situación de vivienda precaria. No hay, el suelo es de tierra, por ejemplo, el techo es de lámina, las paredes son de lámina, entonces vemos una situación precaria. No hay una teoría que nos diga, o sí lo hay, ¿verdad? Pero quizás en un determinado momento nosotros vamos a las comunidades, vamos a hacer una intervención y no es como muy necesario que tengamos la teoría ahí a la mano para identificar. A eso se refiere el conocimiento empírico. O cuando una persona nos habla de que ha sufrido violencia. Muchas veces las personas directamente no nos van a decir, no, es que mire, yo he sufrido violencia en el caso de la violencia basada en género. ¿Verdad? No, mire, es que yo he sufrido violencia psicológica. No, mire, es que yo he sufrido violencia económica. No, lo que van a hacer es comentarnos la situación, las diversas situaciones que han vivido. Nosotros a través del conocimiento ya que tenemos de la teoría identificamos los diferentes tipos de violencia, pero el conocimiento empírico, me han golpeado, me han empujado, no me da dinero para mis necesidades, por ejemplo, ya sabemos, ¿verdad? Ese es conocimiento empírico. Sabemos que es violencia. Entonces, ese es uno de los tipos de conocimiento. Y como dice, es la forma más básica de conocer, a través de los sentidos y de la experiencia. ¿Qué limitaciones creen que tienen ustedes que hagamos nuestras intervenciones o las planifiquemos únicamente de lo que vemos o de lo que escuchamos? ¿Qué podría ser? ¿Alguna idea? ¿Cuántos de acá son papás o mamás? Yo. ¿Qué pasa cuando empezamos a regañar, por ejemplo, y solo conocemos una parte de la historia? Pues se resienten, empieza el conflicto y las partes empiezan a cerrarse porque yo tengo la razón. No, mamá, yo tengo la razón. Muy bien, muy bien. ¿Alguien había ahí levantado la manita? Yo. Hola, hola. Hola. Hola, Sí, ya le levantamos escuchamos. la mano. Sí. Pues sí, a veces nosotros solo vemos, pero en realidad tenemos que
como que indagar más a fondo, ¿va? Porque digamos que si es una queja de los niños y tal vez ellos no han visto bien, entonces tenemos que eh, ser más objetivos y preguntarles directamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué ponía este ejemplo? Porque a veces es lo que nos pasa, ¿verdad? Yo sé que a quienes son mamás, muchas gracias por compartir, pero también es como en la situación de cuando somos hijos, ¿verdad? A veces es como nos vamos con lo primero y ¿qué pasa? No escuchamos la otra parte. Y a veces mamá me pegó o pasó esto, pero no entendí por qué. Porque, es que había toda una discusión, hubo primero un forcejeo y hay toda una situación que conste que la violencia nunca es justificable, ¿verdad? Pero es lo que pasa cuando solo nos quedamos con lo que escuchamos, cuando solo tenemos la primera impresión y por eso como profesionales no nos quedamos únicamente con una fuente de información, necesitamos fuentes secundarias para profundizar en la información. No tengo, por ejemplo, escuchar de alguna situación de vulnerabilidad, debemos de comprender por qué. Si solo nos quedamos con lo que escuchamos, por ejemplo, en el caso de un desalojo familiar, y pensamos, uy, no, le están corriendo y nos quedamos así y no profundizamos en qué otras situaciones se han dado o, por ejemplo, identificar el tipo de tenencia de la propiedad. Mire, es alquilada. Ok, mire. Entonces, si usted es alquilada la casa, usted tiene este derecho. O si es casa propia, mire, entonces hay que proceder con esta institución. Entonces, no es solo quedarnos con la primera impresión, ¿verdad? Por eso es la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque es importante ir más allá de la primera impresión, porque muchas veces los sentidos, la experiencia, esa experiencia empírica, afecta la forma en que vamos a realizar la intervención, porque muchas veces esta información empírica o a través de los sentidos también tiene mucho que ver con la subjetividad, con cómo yo conozco la realidad o las situaciones que han pasado por mí. Entonces, intervenir sin tener un conocimiento certero o sin ir más allá nos va a limitar en nuestras intervenciones profesionales. ¿Queda claro? Sí, Ok, gracias. Bien. Tenemos también, ¿verdad?, el conocimiento racional o lógico. Este se obtiene a través de la razón, de la lógica, del análisis y de la deducción. Este conocimiento nos permite organizar ideas y sacar conclusiones. Y tenemos como ejemplo, ¿verdad?, un trabajador o trabajadora social que utiliza marcos teóricos, por ejemplo, la teoría de los sistemas o la teoría ecológica, para analizar diferentes factores familiares, comunitarios o políticos que interactúan para generar un problema social. O al ver una serie de datos, por ejemplo, el trabajador social deduce patrones de comportamiento. En ese sentido, podríamos decir, estamos interviniendo un caso de una niña que está demostrando falta de interés en el estudio, por ejemplo. Y entonces, el conocimiento racional, aplicando, por ejemplo, la teoría de los sistemas, nos dice que no es únicamente, ¿verdad? Tenemos que profundizar e indagar más allá qué situación familiar la niña puede estar sufriendo, sus padres pueden estar separados, puede haber una situación económica que le está preocupando a la niña, entonces está infiriendo en sus resultados académicos o en la misma escuela, ¿verdad? Está sufriendo bullying, cuáles son sus relaciones entre compañeros, con los maestros, ir más allá, la comunidad, con qué redes de apoyo se cuentan en la comunidad. Hay por ejemplo, centros de tareas dentro de la comunidad o hay otros profesionales que podrían apoyarle para mejorar sus calificaciones. Es decir, el conocimiento racional nos lleva a analizar las situaciones y no a quedarnos únicamente con, no, la persona es el problema. No, es que es ella la que no quiere, la que no tiene ganas. E incluso, ¿verdad? A veces cuando nos quedamos con el conocimiento empírico nada más, como está basado en la subjetividad, no, es que porque está en la adolescencia, bueno, sí influye, ¿verdad? Pero es que es adolescente y ella no quiere, ella es la que no quiere. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que hayamos tenido experiencias como en nuestra propia familia y entonces ese conocimiento subjetivo nos lleva a
limitar la forma en que abordamos la realidad, en que intervenimos. Por eso el conocimiento racional y lógico nos lleva a pensar, identificar patrones, qué es lo que puede estar pasando, hay una cuestión lógica y analizar y deducir. Entonces, ¿creen ustedes que nos ayuda el razonamiento a evitar prejuicios y suposiciones? Yo Sí. pienso que sí. Muy bien. ¿Y podrían contarme ustedes o recordar algún momento en que el razonamiento lógico les ayudó a resolver un problema en su vida? Sí, quizá yo al optar por ciertos empleos, los diferentes empleos, las ventajas y desventajas, por ejemplo. Muy bien, excelente, excelente. Y a veces también, ¿verdad? Este razonamiento lógico les va a ayudar a evitar problemas con el comentario de los empleos, ¿verdad? Hace poco vi una noticia donde a una mujer le ofrecieron un empleo como empleada doméstica, ¿verdad? Y terminó en que ella la encerraron. O sea, hay que tener cuidado justamente, ¿verdad? Y no solo a veces dejarnos ir por lo que leemos. Justamente es importante, ¿verdad? Que razonemos, que analicemos la información que tenemos para tomar decisiones. Muy bien, muchas gracias por el ejemplo. Luego tenemos el conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo surge de manera espontánea. O sea, no es que hayamos razonado aparentemente, ¿verdad? No es que hayamos tomado el tiempo para decidir o pensar. Es así como lo que se dice, tengo una corazonada o un sentimiento sobre algo, ¿verdad? Entonces, ese es el conocimiento intuitivo. Por ejemplo, una trabajadora social o un trabajador social tiene una intuición sobre una situación familiar, percibiendo que hay algo más allá de lo que se está diciendo explícitamente o que una persona podría estar ocultando información importante. Esto, ¿verdad? No es que solo me quedo yo con qué, sino con que, yo creo que esto puede estar pasando, sino que hay que verificarlo. Y se van a dar cuenta, ¿verdad? La experiencia profesional, muchas veces ustedes ya después, y a veces también las cosas que vivimos, la experiencia, las teorías que analizamos, nos dicen que ciertos comportamientos, ciertas respuestas, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo una entrevista a una pareja y de repente ella vuelve a ver al esposo antes de contestar, ahí el conocimiento intuitivo, aquella corazonada, ¿verdad? Y a veces son gestos imperceptibles. Nos van a decir que algo no está bien o que algo está pasando. Ese es conocimiento intuitivo. ¿Y creen ustedes que será importante para los profesionales de trabajo social? Sí, porque son Muy, como señales. exactamente, son como señales. Bien, ¿cuándo podría ser útil y cuándo podría ser peligroso fiarse solo del conocimiento intuitivo? Porque, bueno, a veces puede ser útil, pero como usted dice, ¿verdad? Son señales que la persona que entrevista puede dar inconscientemente. Y a veces nos puede jugar en contra porque como nada más es intuitivo, puede, digamos que solamente, por ejemplo, el ejemplo que usted puso, que la entrevistada volteó a ver a su esposo antes de contestar, puede ser que no sea porque la controla, sino que porque está nerviosa o es tímida. Muy Entonces, bien. ahí nos puede jugar en contra. Muy bien, excelente, justamente, ¿verdad? Por eso es que, aunque yo presienta algo, si yo siento algo, debo de ir y profundizar en él. O sea, es importante que prestemos atención. Y lo mismo, ¿verdad? La subjetividad, el conocimiento subjetivo que tenemos, siempre va a estar ahí. O sea, como profesionales, no es que, ahorita vengo y, bueno, voy a ser la trabajadora social y me quito toda mi experiencia de vida, ¿verdad? No, va a estar ahí. Pero en vez de verlo como que, no, tenemos que aprender a cómo utilizarlo apropiadamente para nuestra profesión o para desarrollar nuestro trabajo. Muchas gracias por la participación.
luego, ¿verdad? No están así, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Sí, Liz. Hambre. Sí, Va. Muy bien. Bien, luego tenemos el conocimiento científico. ¿Qué es ese conocimiento? El conocimiento objetivo, sistemático, verificable y fiable, que es obtenido a través de la investigación metódica y que busca explicar y busca leyes generales. Entonces, el conocimiento científico, por ejemplo, una investigación de prevención de la violencia de género o los estudios sobre el impacto de la pobreza en el desarrollo infantil. Hay una forma de llegar a este conocimiento. Se da de forma sistemática, se siguen pasos para llegar a él, se puede verificar este conocimiento, por ejemplo, ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de la pobreza en el desarrollo infantil? Hay estudios, ¿verdad? No solo uno, hay estudios que hablan sobre cuál es el impacto, ¿verdad? De la pobreza. Hablamos de la pobreza no solo relativa, sino que también la pobreza específica, ¿verdad? Y se puede verificar. Se puede verificar. Entonces, ese es el conocimiento científico. Y en nuestro trabajo, ¿verdad? Como profesionales, la evidencia científica se va a utilizar para diseñar intervenciones. Es decir, si yo sé, por ejemplo, que hay un programa de prevención o cuál es la efectividad, un programa de prevención de la violencia que sea efectivo, debe tener ciertos requisitos. Y ahí están los requisitos. Y ha sido estudiado, ha sido evaluado. Entonces, al momento de yo planificar mi intervención en una comunidad, voy a tener en cuenta las situaciones particulares de la comunidad, pero voy a retomar lo que me dice la teoría también, que tiene que tener este componente para poder ser efectiva. Entonces, amarro el conocimiento que yo tengo de la comunidad, que muchas veces puede ser subjetivo, puede ser empírico, con el conocimiento científico y planeo una intervención que espero que sea lo más apropiada para las comunidades. Ahora, ¿qué pasaría si nuestras intervenciones como profesionales no estuvieran respaldadas por la evidencia? Fueran intervenciones no completas, se podría decir. Muy bien. ¿Y cómo podemos saber si una fuente de información es científica? Adelante. Muy bien, y en ese sentido también es importante que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces en las redes sociales encontramos tantísima información y viene y dice estudios demuestran que bla, 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 y ahí hay toda una serie de información. ¿Y qué pasa? Cuando nos vamos a buscar realmente estas fuentes, por ejemplo, estudios de la universidad tal, y nos vamos a buscar a la página de la universidad y no hay nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también. Ahora las redes sociales son una fuente de información valiosísima, pero también una fuente de desinformación. Y ahora vemos a mucha gente hablando, por ejemplo, de salud mental desde experiencias personales y no desde de la información científica. Entonces sí puede ser que algo a mí me haya funcionado, sí puede ser que yo haya tenido, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, ahora que está tan como de moda, vamos a decir, el diagnóstico del TDAH, ¿verdad? Y también del espectro autista, ¿verdad? Sin haber pasado, es que a mí me cuesta concentrarme, entonces yo tengo algún nivel de... No, hay todo un proceso, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico por profesionales. Entonces, no es solo tener la información por tenerla, no es solo lo que yo me encuentro, sino que nuestra información realmente venga de fuentes fiables y de fuentes, como decía el compañero, ¿verdad? De instituciones, de
de derechos humanos, de instituciones de derechos humanos, de instituciones que tienen un amplio recorrido. Y siempre, siempre que vayan a citar, por favor, cuando tengamos algún trabajo que hacer o vayamos a compartir información con otros colegas, es importante que verifiquemos la fuente, porque si no estamos promoviendo la desinformación. Luego tenemos el conocimiento teológico y religioso. ¿Y por qué lo traigo acá? Bien, primero, ¿verdad? Identificar que este conocimiento es basado en la fe, la revelación y las creencias espirituales. Puede ser, y por eso es importante que lo identifiquemos y lo reconozcamos, una fuente de valores y sentidos para muchas personas. O sea, muchas personas, y nos vamos a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta en la intervención, en cuando se lleva casos también, en las comunidades, incluso cuando ustedes vayan a buscar información, ¿con quién pueden hablar? Con el pastor de la iglesia o con el párroco de la iglesia. ¿Por qué? Porque son fuentes de información, porque tenemos una sociedad altamente religiosa. Pero, y puede ser fuente de valores y de sentido, entender que para las personas es una parte de su día a día, entender la importancia que tiene para ellos, nos permite a nosotros comprender las situaciones de las personas. Y por eso el ejemplo, ¿verdad? Puede ser clave para formar un vínculo con las personas, que respetemos y que identifiquemos, ¿verdad?, sus tradiciones y sus creencias religiosas, o también para entender los recursos de afrontamiento. Muchas personas ponen su fe en Dios al momento de enfrentar los problemas y vamos a hablar desde nuestra visión como cientistas sociales, ¿verdad? Vamos a respetar siempre las creencias de las personas, las vamos a comprender, pero no es que nosotros vayamos a darle vuelta a la moneda, ¿verdad? Y a decirle a las personas, sí, mire, Dios le va a ayudar a que salga de esta situación. Porque entonces no estamos poniendo nuestro conocimiento teológico y religioso sobre los conocimientos que deben acompañar. No estoy diciendo que si ustedes son cristianos, si ustedes practican una religión, deban dejarla de lado, no, sino que hay que entender más cómo este conocimiento puede acompañar a las personas, sin embargo, no una imposición nuestra al respecto. No sé si queda claro o si alguien quisiera compartir o mencionar algo al respecto. Bueno, asumo que quedó claro. Sí, le quedó claro. Ok, veamos. Entonces, ¿cómo puede un profesional respetar y comprender el conocimiento religioso de los usuarios o usuarias sin que esto interfiera en la objetividad profesional? ¿Cómo lo respetamos y comprendemos? Quizá sacando las ideas puntuales y ser más objetivo, ¿verdad? O sea, porque digamos un pastor o un párroco te va a dar su visión, como se dice, a través de la fe, a través de lo que él cree, pero más de alguna información que nos brinde va a ser objetiva y creo que de ahí es donde tenemos que basarnos para hacer nuestro trabajo como profesionales. Muy bien, muy bien. Y sobre todo, ¿verdad? Recordar que no vamos a ir a imponer nuestro pensamiento religioso, ¿verdad? Que digamos, no compartimos podemos ser de una religión y vamos a intervenir y vamos a llegar a criticar desde nuestra perspectiva religiosa, ¿verdad? O imponer nuestro conocimiento religioso sobre las situaciones particulares y personales, ¿verdad? De las comunidades o incluso de las personas. O la otra parte, ¿verdad? Poner la moral religiosa al momento de intervenir. Mucho cuidado ahí, mucho cuidado. O sea, no vamos a emitir juicios de valor desde nuestra moral religiosa al momento de intervenir. Muy bien, muchas gracias. Ahí vamos.
La construcción social del conocimiento desde el trabajo social. Entonces ya vimos que hay diferentes tipos de conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se construye el conocimiento desde trabajo social? Para nosotros la construcción es social. Bien, ¿cómo validamos los conocimientos? Bueno, la validación del conocimiento es un proceso complejo. No es solo un descubrimiento de verdad. Es que esto así era y ya, porque así era, no, yo sabía que esta situación era así, entonces ya lo validé. No, sino que es una situación compleja. Involucra a la interacción, involucra estructuras de poder y los valores culturales y los intereses de los actores involucrados. Bueno, entonces, cuando hablamos de estructuras de poder, significa que el conocimiento tiene un sentido. ¿A quién le sirve el conocimiento? ¿Por qué aprendemos esto y no aprendemos aquello? Vamos a ir profundizando un poquito más. Tenemos primero que el conocimiento es una construcción social. No es objetiva, no es independiente. Lo que conocemos o lo que sabemos ha sido creado y mantenido por las interacciones humanas y por las estructuras sociales. O sea, hay alguien interesado en que sepamos lo que sabemos. Esta perspectiva, ¿verdad?, del conocimiento como realidad objetiva, que no es una realidad objetiva independiente, es influenciada por la sociología. Y ahí tenemos a los autores Peter Bergman, Thomas Luckmann y Foucault. Ellos nos dicen que la realidad es en gran medida una construcción social. Lo que sabemos, tanto empíricamente, científicamente, es una construcción social. Se valida a través de las interacciones entre las personas. No es solamente que se me ocurrió a mí y porque se me ocurrió a mí, así es. No, es una cuestión de que se valida, sobre todo la validación del conocimiento se da entre las interacciones humanas. Y tenemos entonces, ¿cuáles son las características de la construcción social del conocimiento? Primero tenemos la interacción y el lenguaje, es decir, que el conocimiento se construye cuando interactuamos unos con otros. Les mencionaba, por ejemplo, el conocimiento empírico. Se construye a través de la comunicación, ¿verdad?, de la interacción. Yo voy y visualizo, yo voy y veo a las personas. Entonces, cuando hablábamos de conocimiento intuitivo, ¿verdad?, se construye en una interacción ese tipo de conocimiento. ¿Y cómo se construye? A través del lenguaje. El lenguaje, ¿verdad?, para compartir, para negociar y para dar sentido a la experiencia. Entiendo yo, por ejemplo, la forma en que las personas están viendo, cómo voy a validar ese conocimiento, cómo cuando yo comparto, cuando yo hablo, cuando le doy sentido. Ya después, digamos, en la entrevista en la pareja, ya le pido a la pareja, ¿verdad? Vaya, mire, necesito hacer unas preguntas solo a su esposo, necesito hacer unas preguntas solo a su esposa, y ya ahí yo voy y le doy sentido a lo que vi. Entonces, ya es a través de la conversación, de los debates, de las narrativas, de las discusiones, en que las ideas, uno, se forman, se modifican y se consolidan. Tenemos, por ejemplo, un grupo de apoyo. Imagínense que tienen un grupo de apoyo con personas que tienen experiencia en adicción. Entonces, a través de las historias que ellos van contando, esa es la narrativa, ¿verdad?, de los desafíos, ellos cuentan los desafíos que han experimentado y también las estrategias de afrontamiento, es decir, cómo van afrontando esas situaciones. Los participantes, las personas ahí, no solo están compartiendo información, sino que también colectivamente están construyendo su conocimiento sobre la adicción, la recuperación y el apoyo mutuo. Entonces, es diferente al conocimiento que tiene un médico o un psiquiátrico o un médico psiquiátrico tradicional. Entonces, las personas como profesionales podemos opinar, podemos hablar sobre las adicciones, pero no es lo mismo que ese conocimiento colectivo, esa interacción que se da. Por eso hablamos de que así se construye conocimiento social, a través de la interacción y del lenguaje. ¿Quedó clara la idea? Sí. Gracias.
Luego también tenemos el contexto histórico y cultural. Lo que nosotros consideramos válido como conocimiento en este momento puede cambiar a lo largo del tiempo y de diferentes culturas. Los valores, las creencias, las tradiciones, incluso la tecnología de una sociedad influye en las preguntas que se hacen y también en los métodos que usan para buscar las respuestas y qué explicaciones son aceptadas. Y ahí tenemos el ejemplo de la salud mental, la concepción de la salud mental. Hace muchos siglos, ¿verdad? O hace algunos siglos, no muchos, hace siglos, ¿verdad? La locura se veía como una posesión demoníaca, o sea, se explicaba que una persona estaba loca, ¿verdad? Y ese era el término utilizado, ¿verdad? En la cuestión de la salud mental, como que era, la persona estaba poseída. Entonces, ese era conocimiento teológico o mágico. Luego, en el siglo XIX, se medicalizaba y se encerraba a las personas en asilos. O sea, se les daba medicamento y una persona que tenía algún problema de salud mental estaba encerrada. Y eso era conocimiento médico y, según Foucault, era control social. O sea, se controlaba a la persona que no se adaptaba mandándola a un asilo. Y no aplicaba solo a las personas que tenían algún padecimiento o alguna situación de salud mental, sino que a veces esa era la forma, voy a decir que estás loco y te voy a meter al asilo. Por eso habla Foucault de control social. Ahora, ¿verdad? Hay un enfoque más comunitario y biopsicosocial sobre la salud mental. Entonces, el conocimiento se ha construido y se ha reconstruido socialmente y culturalmente a través de diferentes épocas y de diferentes paradigmas. Entonces, lo que hoy conocemos válido o entendemos como válido de conocimiento, ¿verdad? De diferentes ámbitos, puede ser que en algunos años haya cambiado. Por eso el momento, ¿verdad? Histórico y cultural influye en el conocimiento. En instituciones hablamos de escuelas, universidades, tribunales, medios de comunicación y las prácticas cotidianas como las rutinas, los rituales, las profesiones van a jugar un papel importante en la producción y reproducción de conocimiento. Establecen lo que es oficial. Ahí tenemos que hay una cuestión del Ministerio de Educación que cambia la currícula, cambia materiales, muchas veces de acuerdo al gobierno en turno, ¿verdad? Van cambiando los contenidos y las presentaciones. Y entonces así se enseña lo que se valora y lo que se ignora. Por ejemplo, ¿verdad? Los planes de estudio de nuestra carrera, las teorías que se enseñan. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, no nos enseñaron teoría feminista, no nos enseñaron en la universidad la teoría de género, eso tuvo que ser aprendizaje fuera. Y los métodos de intervención que se privilegian son conocimiento institucionalizado, o sea, ¿qué es lo que nos enseñan en la universidad? ¿Qué es lo que nos enseñan en la escuela? Ese es conocimiento como institucionalizado. El programa de estudio es conocimiento institucionalizado. Este conocimiento, ¿verdad?, va a formar nuestra base de la práctica profesional. ¿Y qué es lo que se espera que como profesionales apliquemos? Y aprovecho ahí, ¿verdad? No nos quedemos solo con lo que la universidad anota. Busquemos siempre como, o cuando, ya tengo mi título y aquí todo se acabó. No, busquemos siempre la forma de aprender, la forma de conocer, de estudiar, otras formas de conocer el mundo. Es importante, a través de otras teorías, de otras prácticas. Es importante, no nos quedemos con que, ya tengo el título y ya se acabó todo. No, no es así. Entonces, ¿verdad? El conocimiento también responde, ¿verdad?, a intereses particulares de instituciones y a las prácticas, ¿verdad? Este conocimiento responde a lo que la sociedad espera, por ejemplo, de los profesionales de las diferentes ramas, qué es lo que se espera de un educador, qué es lo que se espera de un psicólogo, de un médico, responde a las instituciones. Tenemos entonces cómo se valida el conocimiento en los contextos sociales. Una vez que esté validado,
para ser aceptado como legítimo o verdadero dentro de un contexto social específico. Y esta validación no siempre se basa en la objetividad científica. Existen otras formas de validar el conocimiento. Primero, ¿verdad? Tenemos el consenso y el acuerdo intersubjetivo. Habermas propone que la validez del conocimiento, especialmente en el ámbito de la interacción social, se alcanza a través del consenso, a través de la comunicación libre de distorsiones y coerción. Entonces, para Habermas, cuando las personas pueden argumentar, escuchar y llegar a acuerdos basados en la razón y la comprensión mutua, entonces se da el conocimiento o se valida el conocimiento. Y en este caso tenemos el ejemplo de en una reunión interdisciplinaria, ¿verdad? Donde hay trabajador social, psicólogo, educador, están interviniendo una familia. Hay un consenso entre los profesionales, entre los profesionales que mencioné, ¿verdad? Trabajador social, sobre el diagnóstico, sobre qué es lo que está pasando con esta familia y hacen un plan de intervención de manera conjunta. Entonces, sobre el conocimiento que entre los tres tienen del caso. Entonces, la verdad sobre qué hacer se construye y se valida a través de la discusión y el acuerdo mutuo. ¿Queda claro el ejemplo? ¿Se comprendió, jóvenes? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos también que el conocimiento se valida a través de la autoridad y desde la legitimación. Entonces, el conocimiento también se valida a través de las figuras de autoridad. Expertos, instituciones, las autoridades pueden ser expertos, instituciones reconocidas o tradiciones establecidas. Quienes tienen el poder de nombrar o poder de definir pueden validar cierto conocimiento. Y tenemos dos ejemplos. Uno, por ejemplo, un dictamen pericial de un trabajador social forense. Entonces, el informe que el profesional elabora está basada en su conocimiento, ¿verdad?, especializado y en la posición que tiene en el sistema judicial. Entonces, un dictamen pericial de un profesional tiene un peso ante un tribunal. Lo que dice el trabajador social es la verdad. ¿Por qué? Porque es un profesional en trabajo social especializado en perito forense. Entonces, lo que el trabajador social dice es la verdad, por ejemplo, de una situación familiar y va a ser determinante en un dictamen judicial. Y en ese sentido es importante también reconocer, ¿verdad?, la ética profesional que debemos de tener o el valor que tenemos, o sí, más que sobre todo la ética sobre el trabajo que realizamos. En el contexto que estamos actualmente, un perito trabajador social se está dando mucho informe debido al régimen de excepción. Muchos colegas trabajadores sociales están emitiendo dictámenes que al final son pruebas ante los jueces. Y los jueces van y a veces no leen todo el informe, todo lo que ustedes van a escribir, lo que encontraron, van a ir a leer las conclusiones que los profesionales emiten, ¿verdad?, respecto a la investigación que realizan. Entonces, hay un compromiso ético, ¿verdad?, a expresar la realidad, pero también a realizar los informes de la manera más transparente y de la manera más profesional posible, ¿verdad? Y no, ahí viene la parte que hemos estado hablando en la mañana, el conocimiento subjetivo, y limpiarnos de que, porque vive en una comunidad, vamos a decir, en una comunidad donde había muchas pandillas o grupos delictivos, ¿verdad? Entonces porque viene de ahí el muchacho, el adolescente, joven, tenía que ser, ¿verdad? O era de las pandillas, no, sino que hay que hacer todo un estudio más profundo y, o sea, finalmente establecer lo que encontremos. Pero el punto es, ¿verdad?, de que la voz de un profesional en trabajo social puede ser para bien o para mal en la vida de las personas.
Luego, otro ejemplo que tenemos son las guías. Adelante. Lee, cuando dice perito trabajador social, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa perito trabajador? Vaya, en ese sentido es un cargo que se establece dentro del sistema judicial. Y lo que se hace es un peritaje, es un estudio un poquito más profundo que una simple investigación social. Deben realizarse entrevistas, debe realizarse todo un proceso de investigación para determinar si la condición social, en nuestro caso, ¿verdad? La condición social de una persona, para ver si es impunible o no el delito que se le atribuye. Pero perito es una función dentro del sistema judicial que se le asigna al trabajador social. O sea, sí realiza una investigación, pero es como ese título dentro de, y está especializado justamente en toda una investigación social que al final es el término de perito lo que hace es darle la categoría de evidencia al informe social que el profesional elabora. Vale, gracias. A la orden. Luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, guías de buenas prácticas o los códigos de ética, que son documentos validados con ciertos enfoques, con ciertos principios y con métodos como los correctos y éticos para una práctica profesional. Entonces, ¿por qué es una guía? Porque es emitido en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de El Salvador, emite un código de ética bajo el que como profesionales todos estamos regulados o llamados a trabajar de esa manera, ¿verdad? Entonces también hay una autoridad que legitima ese conocimiento. ¿Y qué dice el código de ética? Bueno, dice que nosotros como profesionales estamos obligados a respetar la dignidad inherente de la persona humana, que estamos obligados a respetar la autodeterminación de las personas y así una serie de mandatos o de principios que nos manda el código de ética. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. Otra de las formas en que el conocimiento se valida es a través de la utilidad y de la eficacia que el conocimiento pragmático que el conocimiento tiene. Es decir, este conocimiento me ayuda a resolver un problema, es un conocimiento práctico, logra objetivos, tiene un impacto en la realidad. Si este conocimiento logra resolver problemas, logra objetivos y logra tener un impacto, entonces es válido. Si una intervención social funciona consistentemente, el conocimiento se considera válido. Por ejemplo, tenemos un programa de desarrollo comunitario que logra reducir significativamente las tasas de deserción escolar en una comunidad vulnerable. Entonces, vemos que desarrollamos un programa con algunas metodologías específicas, con algunos pasos a seguir, y este programa que diseñamos está teniendo un impacto real, significativo, en que la juventud y la niñez deje de desertar académicamente. Entonces, vemos que está teniendo éxito. Se está validando el conocimiento de o sea, esto funciona, es conocimiento, esto funciona porque está resolviendo un problema. Se vuelve entonces conocimiento o se valida el conocimiento porque está siendo útil. El éxito del programa va a validar el conocimiento y las estrategias que se utilizaron para diseñarlo e implementarlo. Entonces, una vez que se valida el conocimiento, ¿qué pasa? Lo puedo replicar, porque ya puede ser generalizable, puede ser replicado, siempre teniendo en cuenta diferentes características de los entornos, ¿verdad? Por eso en los programas y proyectos siempre se hacen evaluaciones intermedias, evaluaciones finales, que permiten entender lo que funcionó, las lecciones aprendidas. Y todo eso van a aprender a hacerlo ustedes durante la carrera. Así que no todas las materias nos gustan, pero de todas las materias se aprende algo. Luego tenemos, ¿verdad?, que el conocimiento se valida a través de la experiencia y el conocimiento situado. El conocimiento de la experiencia de vida de las personas que atendemos es fundamental.
O sea, no podemos decir que, como yo soy el profesional en trabajo social, yo vengo aquí a enseñarle, ¿verdad? Yo vengo aquí a atenderle o yo le voy a decir qué es lo que hay que hacer. No, la experiencia de vida de las personas es fundamental. Este conocimiento, aunque puede ser subjetivo, ¿verdad? Es vital para la intervención efectiva y para desafiar el conocimiento hegemónico. O sea, ¿qué es lo que nos enseñan qué es lo que el sistema está esperando que aprendamos? Eso es lo hegemónico, ¿verdad? Entonces, la cuestión subjetiva es la que nos va a ayudar, ¿verdad?, a romper con esa hegemonía. Y en ese contexto tenemos el ejemplo, ¿verdad? Una persona que tiene una discapacidad en un entorno poco accesible, ¿verdad? La persona desarrolla un conocimiento sobre cómo es vivir su discapacidad en un entorno que no es accesible. Ese conocimiento que es experiencial, porque viene de la experiencia del día a día, es validado por la propia vivencia de la persona. Y es indispensable para que como profesionales de trabajo social, ¿verdad?, podamos comprender y abogar por las adaptaciones reales. O sea, nosotros desde nuestra perspectiva, desde lo que nos enseñan, podemos pensar, la persona necesita esto, pero realmente quien sabe lo que necesita es la persona. Entonces, aunque yo tenga conocimiento médico, que yo tenga conocimiento arquitectónico, ¿verdad?, o de arquitectura, quien sabe realmente lo que necesita es la persona. Entonces, la experiencia y la situación particular también hace válido el conocimiento. Y también hay una resistencia y una contestación. A veces el conocimiento se va a validar a través de la resistencia a las narrativas dominantes. Y ahí tenemos a los movimientos sociales, a grupos marginados que pueden construir y validar su propio conocimiento para desafiar las verdades impuestas. Y aquí, por ejemplo, tenemos a los movimientos feministas, que han construido un vasto cuerpo de conocimiento sobre la violencia de género, sobre el patriarcado y las desigualdades, que a menudo se construye de la experiencia de las víctimas y de las activistas. O sea, no es algo que haya venido dado desde que, nos interesa que las personas sepan esto. No, hubo grupos, ¿verdad?, de mujeres. Y si ustedes, en ética, hasta que